Amada Iglesia, el Señor te bendiga grande y poderosamente. Qué bueno encontrarnos en esta mañana una vez más. Y hoy quiero hablarte de lo que el Señor nos dijo en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina, iglesia, es algo en lo cual ninguno de nosotros quisiera estar. La disciplina se puede tomar de dos maneras, como un castigo, una corrección de parte de Dios, pero realmente la disciplina es la formación que Dios nos tiene que entregar a todos sus hijos. Como venimos de un mal camino, como venimos lejos del Señor, como venimos llevando nuestras vidas a nuestra propia manera, y al llegar a sus pies Dios necesita empezar a formarnos en lo que es la verdad, en lo que es lo honesto, lo puro, en lo que proviene realmente de Dios. Entonces allí es donde el Espíritu Santo interviene y es necesario obviamente que Él empiece a direccionar nuestras vidas. Cuando la Escritura dice acá, no menosprecies la disciplina del Señor, obviamente en ese camino Dios tendrá que corregirnos en muchas circunstancias, en muchos de nuestros pensamientos, en muchos de nuestros sentimientos, pero en ese andar y en ese caminar, en todo lo que suceda en tu vida que es difícil para ti, que podría parecer un castigo de parte de Dios, es solamente Dios, obviamente mostrando su infinito amor y su infinita fidelidad a tu vida. Tú y yo también tenemos que ser conscientes si en algún momento del camino, aún ya caminando con Cristo, nos hemos equivocado y hemos pecado en contra de Dios. Ahí es donde Dios tiene que intervenir, porque precisamente la Escritura dice que Él lo hace porque nos ama. Pero ¿qué deben hacer los hijos de Dios? Los hijos de Dios no podemos menospreciar lo que Dios está haciendo. Todo lo que el Señor está orando definitivamente lo está haciendo por amor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Claro, en el camino vamos a sentir desmayar, vamos a sentir que no queremos continuar. Muchos de pronto hasta han retrocedido en medio de ese trato, esa formación de Dios. Pero la disciplina Dios no la permite para que retrocedamos. Porque la Escritura dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás, ese será apto para el reino de Dios. Es todo lo contrario. Es el hecho de saber que Dios está ahí y que lo que debemos hacer es fortalecernos fielmente en el Señor. Saber fielmente que Dios estará ahí para ayudarnos. Que si Él permite ese momento de disciplina sobre nuestras vidas, Él va a estar ahí para alentarnos, Él va a estar ahí para cuidarnos. Y que es necesario que en medio de ese momento nosotros entendamos de dónde caímos, por qué nos desviamos, ¿sí? O si sencillamente, si Dios lo está permitiendo, es para direccionar lo mal que tú venías en tu vida. Pero ahí es donde yo debo entender fielmente cómo el Señor está en esa circunstancia, cómo Dios no me ha dejado, cómo Dios no me suelta, cómo Dios no me abandona, y precisamente Él está ahí para fortalecer mi vida. Entonces dice la Escritura, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Una reprensión precisamente es eso, una palabra ya fuerte de parte de Dios, un accionar fuerte delante de Dios. Porque Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas palabras del apóstol Pedro se los está diciendo a la iglesia, curiosamente. No se los está diciendo a alguien impío, a alguien que no conozca al Señor. En el contexto, Pedro está hablando a la iglesia. Y él está diciendo, Él es paciente. O sea, Él es paciente esperando que nosotros volvamos al camino, nos arrepintamos, genuinamente volquemos nuestro corazón a Él. Pero a veces, definitivamente, en la terquedad y en la obstinación del ser humano, ahí es cuando Dios va a tener que intervenir. Y va a ser una reprensión fuerte, es decir, va a ser un zarandeo fuerte sobre nuestras vidas, que en ese momento nos hará reaccionar tal vez del mal camino en el que nosotros estábamos. Pero todo esto, vuelvo y te lo repito, Dios lo está haciendo por amor.
Así que si tú has vivido una circunstancia así, donde te has sentido bajo la disciplina del Señor, no desmayes, sigue adelante. Tampoco, como lo dice acá la Escritura, no la menosprecies. Ten en cuenta que tu Padre Celestial está ahí y Él quiere es mostrarte su infinito amor y su infinita fidelidad. La Escritura dice entonces que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y me gusta esa expresión azota, porque un azote es con vara, con corrección fuerte. Es algo que nos tiene que hacer sencillamente sentir física y espiritualmente. Dios trata de muchas maneras y obviamente Él es amor. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero es tanto el amor de Dios que en el sentido literal Dios tiene que intervenir muchas veces de una manera fuerte, trascendental, para que nosotros nos demos cuenta de que efectivamente lo necesitamos a Él. No todo lo que el ser humano piensa es correcto. La Escritura dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y cuando veo esta Escritura me doy cuenta de lo mal que estamos como seres humanos, porque humanamente pensamos muchas veces que muchas de las cosas que hacemos son correctas delante de Dios, pero es una apariencia. Hay que mirarlo a la luz de la palabra, hay que darnos cuenta si efectivamente Dios está en el asunto, o por lo contrario yo estoy desobedeciendo y estoy ofendiendo a Dios. Entonces Él lo que hace es azotar, da una corrección fuerte. Y yo quiero decirte, iglesia, que a veces, y no decir a veces, siempre será necesaria esa corrección fuerte de parte de Dios. Cuando hay corazones ya obstinados, cuando hay corazones tercos, cuando hay corazones que están buscando a Dios medianamente. Es decir, sus corazones no están plenamente con el Señor, no están entregados plenamente a Dios. Es donde Dios precisamente tiene que intervenir fuertemente. La Escritura dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es decir, que si Dios no interviniera, no nos trataría como hijos. Dios lo único que está mostrando es, tú eres mi hijo, y por eso estoy interviniendo en esta situación, en esta circunstancia. Por eso estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero dice una palabra acá, soportar. Es decir, que ese tiempo de disciplina no va a ser fuerte. Ese tiempo de formación en nuestras vidas no va a ser sencillo. El oro, para que sea más puro, debe ser pasado muchas veces por el horno de fuego. Y entre más se ha colocado en el horno, más puro será. Eso es lo que necesitamos realmente, soportar. Pero soportar en nuestras fuerzas no, soportar en Cristo, dependientes de Dios, buscando la presencia del Señor. De lo contrario, ninguno de nosotros podrá soportar. De lo contrario, todos vamos a desmayar. Entonces es cuando Él dice acá, si ustedes soportan la disciplina, yo les estoy tratando realmente como hijos. Y gloria a Dios que somos sus hijos. Gloria a Dios por la disciplina. Gloria a Dios cuando Dios tiene que intervenir entonces fuertemente, formarnos, pasarnos por ese horno de fuego. Ahí estamos viendo infinitamente que somos sus hijos realmente. Y Él coloca el ejemplo acá, el autor de la carta, y dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los padres disciplinan a sus hijos. Todos los padres tienen que formar a sus hijos. Tienen que corregirlos. Tienen que sencillamente mostrar esa autoridad delante de sus hijos, porque si no los hijos van a hacer lo que bien quieran. El problema con el que nosotros contamos hoy en día es que no hay padres con autoridad, por eso los hijos están haciendo lo que bien quieran, son rebeldes, son sencillamente sagaces en su actuar, no obedecen a sus padres en absolutamente nada, son caprichosos. ¿Por qué? Porque los padres perdieron esa figura precisamente de autoridad, donde los padres deberían disciplinar precisamente a sus hijos. Tú puedes dejar que tu hijo haga lo que bien quiera, tú puedes dejar que tu hijo sencillamente vaya por el camino que él quiera, pero ese hijo se va a perder, te lo aseguro. Si no hay disciplina, no habrá un futuro promisorio, un futuro recto delante de Dios. No habrá generaciones temerosas delante del Señor.
¿Qué quiere nuestro Padre Celestial con esa disciplina? Obviamente que seamos temerosos de Él, que nuestros hijos sean enseñados en ese mismo temor y amor a Dios. Dice la escritura el verso 9, perdóname, el verso 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí el Señor marca la diferencia entre un bastardo y entre un hijo. Y en el aspecto espiritual nos está mostrando claramente, somos hijos, hemos sido tomados por nuestro Padre Celestial, por la fe que hemos colocado en nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos bastardos desde el aspecto espiritual, tenemos un Padre que es el Señor, y a Él debemos honrar y respetar, debemos seguir sus reglas, sus enseñanzas, debemos seguir y guardar sus leyes. No podemos decir que somos hijos de Dios y seguir haciendo lo que a nosotros bien nos parezca. Dios nos dio la palabra para precisamente guiarnos, instruirnos, para precisamente mostrarnos el camino verdadero. Pero no podemos seguir en nuestros propios caprichos, en nuestros propios pensamientos y sentimientos. Necesitamos obviamente de Dios. Necesitamos obviamente del Señor. Entonces Él dice, si se te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Cómo es eso de que todos han sido participantes? Claro, el hecho de que hayamos reconocido al Señor, entramos en ese proceso de disciplina, entramos en ese proceso de formación. Por eso te decía al comienzo del mensaje, no es solamente un castigo, es formación que Dios nos quiere dar. Es empezar a direccionarnos hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Ves? Y por eso es que la escritura dice acá, todos han sido participantes desde el comienzo de la creación. Dios tuvo que disciplinar a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la corrección que les dio? Pues ellos tuvieron que salir del Edén. Ellos tuvieron que sufrir las consecuencias de esto. Adán tuvo que empezar a trabajar con sus manos y ganar el pan con el sudor de su frente. Eva tuvo que sencillamente experimentar, ¿sí?, al dar a luz lo que eran los dolores del parto. En un comienzo las cosas no iban a ser así. En un comienzo Dios iba a proveer absolutamente todo, aún sin que Adán y Eva trabajaran, porque ellos estaban en el paraíso, estaban en el Edén, y el plan de Dios era ese: en su amor infinito yo voy a proveerles a ellos. El plan de Dios es que la mujer diera luz sin dolores, pero la historia cambió. Y la historia cambió por la desobediencia de ellos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que disciplinarlos, entrarlos en un proceso de formación, para que ellos entendieran lo que perdieron. El hecho de haber salido del Edén, de ese lugar hermoso, de ese lugar de paz, de provisión, de gozo, y empezar a experimentar tristemente lo que es estar en esta tierra separado de Dios. Ojo con esto, porque en el momento en que ellos pecan hay una separación. Y Adán tiene que renovar, obviamente, esa comunión con el Padre Celestial, volver con él y su esposa, obviamente, a acercarse a Dios. No iba a ser un proceso fácil. Dios nunca dejará sin castigo. Dios nunca dejará sin formar, sin probar las vidas, sin llevarlas sencillamente a donde Él les quiere llevar. Dice entonces la Escritura, verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Este contexto es impresionante porque él está diciendo, los padres en la tierra corregían, y ¿qué hacían los hijos? Veneraban a sus padres, los obedecían, les honraban. Y él está diciendo, ¿cuánto más si lo hace Dios mismo? ¿Cómo no vamos, obviamente, a obedecerle a Él, ¿sí?, al Padre de los Espíritus, y vamos a vivir eternamente y vamos a vivir en esta tierra conforme a la voluntad de Dios? Si tú y yo obedecemos a Dios, menos sufrimiento habrá sobre esta tierra. Cuando tú eres una persona desobediente a los mandamientos de Dios, ¿sí?, ahí perdemos. Teníamos que sujetarnos obviamente a su palabra. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales.
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo final de la disciplina. El objetivo final de la disciplina es llegar a ser santos como Él es santo. Es estar cada día más cerca de Dios. Es estar más lejos del pecado y más cerca del Señor. Ese es el plan perfecto del Señor. La pregunta es si sencillamente nosotros estamos en esa formación de Dios, si estamos permitiéndole a Él que efectivamente Él haga esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. No te entristezcas, como lo dice acá la palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es la naturaleza humana. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra en la disciplina. Viene la tristeza, viene el dolor, viene el arrepentimiento de cosas que se hubiesen podido evitar. Pero ya llegaste a ese momento. No hay gozo en ese instante, pero sencillamente, sí, después dará fruto apacible. Mira lo que muestra la palabra. Después da fruto apacible. ¿Ves? Después de que has vivido ese momento de disciplina, después de que has pasado por ese valle, Dios efectivamente, ¿sí?, mostrará en tu vida lo que Él quiso que fuera. Un fruto apacible de justicia, de la verdad, de empezar a caminar en la verdad. Apacibles de paz, apacibles de quietud. Es decir, después de ese momento fuerte como de tormenta, como donde sentíamos desfallecer, viene la paz de Dios. Y empiezas a entender cuál era el propósito del Señor. Me gusta la palabra que utiliza acá el autor de la carta. Ejercitados. Ejercitados. La disciplina es un ejercicio donde Dios nos lleva para formarnos, para capacitarnos, para darnos crecimiento, para realmente brindarnos su paz, su amor, para brindarnos esa santidad y que tú y yo lo podamos vivir y evidenciar en nuestras vidas. Y no que estemos lejos de ella. Si has estado en una disciplina fuerte, dale gracias a Dios. Y en todos los momentos que Dios permita sobre tu vida, lo único que está haciendo Dios es disciplinarte, está formando tu vida, tu carácter, tu obediencia, tu sujeción a Él. Y gloria a Dios por la disciplina, porque nos está tratando realmente como verdaderos hijos suyos. Padre, hoy quiero darte las gracias, Señor. Hoy quiero darte todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias por todos esos momentos, Dios, en los que tú nos has estado formando, Señor. Gracias porque, aunque en un comienzo no entendíamos con claridad lo que sucedía, entendimos que era tu plan y tu propósito. Gracias por tratarnos como a hijos. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por no dejarnos desviar del camino. Gracias por permitirnos permanecer fielmente, Señor, en ti. Hoy recibe, Señor, todo el honor y toda la gloria. Y que tu pueblo entienda, Señor, el propósito genuino, Señor, de esta disciplina. Te damos las gracias, te damos el honor y la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, Dios te bendiga grandemente. No te entristezcas por la disciplina. Permite que el gozo de Dios esté en tu vida. Permite que el Espíritu Santo realmente te lleve a donde Él siempre quiso que tú y yo estuviéramos. Dios te bendiga, Dios te guarde.